cuando nos damos cuenta que nada puede detener a la iglesia, ni el frío, ni la nieve, ni nada, ¿verdad? Hoy queremos compartir una palabra del corazón de Dios para la iglesia. Pues quiero decirte que esta palabra es una palabra que Dios le entregó al corazón de nuestro pastor Josué. Y yo tengo la oportunidad de compartirla hoy con todos ustedes. Es súper importante que cada vez que venimos el domingo a disfrutar de estar juntos en nuestra reunión de domingo, podamos tener la convicción en nuestro corazón de que Dios es un Padre que siempre quiere hablar a nuestras vidas para bendecirnos y para llevarnos a no quedarnos en el lugar en donde estamos, sino a caminar hacia la bendición que Él ha prometido para nosotros. Y el día de hoy el título del mensaje se llama La bendición de mi desierto. La bendición de mi desierto. Y quiero iniciar meditando un poquito en lo que hemos estado viviendo todos nosotros a lo largo de ya casi 2 años. Por más que querramos en realidad hacernos de la vista gorda, por más que querramos evitar mencionar todo lo que ha pasado, realmente hemos vivido 2 años súper complicados, 2 años llenos de incertidumbre, 2 años llenos de inestabilidad. El mundo entero ha sido sacudido por completo. Y me atrevo a decir lo que tal vez todos hemos visto, pero probablemente no todos hemos confesado. Todo ha cambiado. Nada ha quedado igual. Todo ha sido movido durante estos 2 años. El mundo entero, si pudiéramos usar palabras quedarían cortas, pero hay una por ahí que describe un poquito. El mundo entero ha colapsado. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo ha cambiado. La política, los deportes, las artes, la educación, la economía, la iglesia. Y agrégale ahí todo lo que se te venga a tu mente. Todo ha cambiado. Podríamos decir que nuestra forma de vivir ha cambiado por completo. Pero hay algo importante dentro de todo esto que hemos visto durante 2 años. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue igual. Hay una frase en la Biblia que menciona la palabra, y creo que también viene en los evangelios, en donde Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y precisamente esta frase está diciendo exactamente lo mismo. Todo va a cambiar, todo puede estar hoy y mañana no estar, pero lo único que va a permanecer y nunca va a cambiar es Dios y es su palabra. Y eso es importante para nosotros meditarlo, porque si Dios, si Jesús, si su palabra es lo único inconmovible, lo único que no se mueve, lo único que permanece a pesar de cualquier circunstancia, entonces tú y yo tenemos que acercarnos a Dios y recordar que la palabra dice que Él es la roca en la cual tú y yo podemos pararnos. Y de tal manera que cuando tú y yo estamos parados sobre la roca, podrán venir vientos, podrán venir ríos, podrán venir tempestades, podrán venir sismos, podrán venir devaluaciones, podrán venir pandemias, pero nosotros permaneceremos en el mismo lugar porque estamos sobre la roca. ¿Qué te parece eso? Dale un fuerte aplauso si estás de acuerdo con esto que hemos compartido.
A través de la historia de la humanidad no somos los únicos que hemos pasado cosas así. Y yo quiero leerte un pasaje de la Biblia del pueblo de Israel en donde ellos estaban viviendo algo interesante. Y este pasaje que voy a leerte, que viene en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 1 al 9, nos va a enseñar hoy el mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas. Dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjate lo que pasó después de que Dios les había entregado victoria. Dice: y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están hablando del maná del cielo que Dios hizo caer durante mucho tiempo para alimentarlos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No sé cuántos conozcamos esta historia. Leímos 9 versículos, pero están súper claros. El pueblo estaba en el desierto ya de por sí, viviendo una situación bien complicada, teniendo tal vez falta de muchas cosas, y comienza a enfrentar enemigos, en este caso enemigos que estaban a punto de destruirlos. Ellos oran y le piden a Dios: Señor, ayúdanos y permite que podamos vencer a nuestros enemigos. Dios oye la oración, Dios responde a la oración, ellos vencen a esos enemigos. Pero pasado unos días, ellos comienzan de nuevo a ver las cosas que les están haciendo falta, y comienzan a murmurar y comienzan a pelearse con Dios. Y es que el pueblo estaba en un desierto. Dios les había prometido una tierra. Ellos habían salido de Egipto, pero ellos estaban en un desierto. ¿Cómo se llama nuestro mensaje? A ver quién puso atención. La bendición de mi desierto. Porque muchos, por no decir todos, los que estamos aquí, de una u otra manera estamos pasando por un desierto. Y probablemente tu desierto sea diferente a mi desierto, y las cosas que tú estás enfrentando son distintas a las que yo pueda estar enfrentando, o a la que esté enfrentando la persona que está detrás de ti o adelante de ti. Pero sin excepción, cuando estamos pasando por un desierto, hay 6 cosas que pasan, que nosotros las vemos reflejadas en el pueblo de Israel, y que hoy, al escucharlas, tú te vas a identificar con esas cosas que pasan en el desierto, que queriendo ser el desierto un problema que finalmente destruya nuestras vidas, Dios pretende que ese desierto
se convierta en mi bendición. Y aunque esto puede ser difícil de creer, en realidad así sucede. 6 cosas que suceden en el desierto. Número 1, la primera, el desierto cambia nuestra manera de hablar. Cuando estamos en un desierto, comenzamos a hablar de una manera distinta. Nuestras palabras, cuando estamos en el desierto, comienzan a ser palabras de temor, comienzan a ser palabras de amargura, comienzan a ser palabras de quejas. Comenzamos a hablar de una manera negativa, en donde, no sé si has escuchado esta frase, pero vemos siempre el vaso medio vacío, pudiendo ver el vaso medio lleno. Siempre lo vemos medio vacío, es decir, siempre estamos viendo lo negativo, siempre estamos viendo lo malo. Y esto sucede en el desierto. Nuestra manera de hablar cambia. Comenzamos a hablar cosas que, lejos de bendecirnos, nos terminan de hundir más. Pero en el desierto, Dios quiere enseñarnos y Dios quiere llevarnos a hablar bendición. Y es lo primero que tú y yo no debemos de permitir que suceda en el desierto. Que mientras somos empujados a hablar negativo, Dios nos lleva a hablar bendición. Segunda cosa que sucede en el desierto. En el desierto normalmente llega en medio de nuestras luchas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que el pueblo de Israel de por sí había estado viviendo una situación muy difícil en Egipto. Dios le había prometido bendecirlo, pero antes de esa bendición viene un desierto en medio. Y lo que yo quiero decirte es que a veces hay una expresión que usamos muy cotidianamente las personas cuando vemos que están pasando cosas complicadas en nuestra vida y decimos que nos llueve sobre mojado. ¿Has oído esa frase? Me llueve sobre mojado. Es decir, ya estaba con broncas y vienen más problemas todavía a mi vida. Y eso es algo que sucede en el desierto. Teníamos dificultades, enfrentábamos problemas y llegan cosas más difíciles de enfrentar. Y llegan problemas más grandes que los que ya teníamos. No sé si te has puesto a pensar que el mundo estaba lleno de problemas antes de la pandemia. Hace 3 años. La vida estaba llena de problemas, la vida era difícil, habían complicaciones y todo. Pero aparte de todos esos problemas que ya teníamos y enfrentamos, vino la pandemia. Y complicó aún todas las demás cosas. Pero cuando esto está sucediendo, cuando tú y yo identificamos que estamos en el desierto y que parece que las cosas están peor que antes, es el momento de orar. Es el momento de pedirle a Dios. Es el momento en el que Dios ha prometido que Él nos fortalecerá en medio del desierto. Obviamente que todos quisiéramos que el desierto pasara, pero para Dios lo más importante no es que desaparezca ese desierto. Para Dios lo más importante es fortalecerte, fortalecerme para que podamos pasar el desierto. Número 3, la tercera cosa que sucede en el desierto es que el desierto trae conflictos a nuestras relaciones. Y esto es muy común. Cuando estamos en un desierto comenzamos a hablar mal de los demás. Comenzamos a tener malos entendidos, comenzamos a tener más fricciones entre las personas. Comenzamos a meternos en chismes, comenzamos a meternos en enredos entre nosotros. A veces vienen calumnias a nuestra vida. Y todo esto lo que quiere provocar dentro del desierto es separación. Es que nuestras relaciones se fracturen. Es que tú y yo
en realidad nos descuidemos en nuestras relaciones y en el desierto hay rompimiento, hay relaciones fracturadas, hay separación, hay divorcios, porque el desierto quiere provocar eso en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Mientras estamos en el desierto y nuestras relaciones quieren ser lastimadas, es el momento de perdonar. Es el momento de restaurar relaciones. Es el momento de restituir aquellas cosas que necesitamos restituir. Hay un buen consejo hoy para nosotros en este fin de año. No permitamos que termine este año y sigamos peleados con personas alrededor de nosotros. Personas que en el fondo amamos, personas que tal vez también nos aman, pero con las cuales nos hemos peleado por todas las cosas que han sucedido en nuestras vidas. No dejes que tu orgullo te aleje de las personas importantes para ti, porque mientras el desierto quiere provocar eso, Dios está listo para provocar exactamente lo contrario. Cuarto cosa que sucede en el desierto. En el desierto se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Lo acabamos de leer en el pasaje. El pueblo no solamente olvidó que Dios había abierto el mar rojo, no solamente olvidó que Dios les había provisto pan del cielo, no solamente olvidó que Dios había cuidado con una nube mientras ellos estaban en el día para que esa nube les cubriera del sol, y en la noche una antorcha de fuego para que los animales del desierto no los lastimaran. Ellos se olvidaron de todo eso. Y es porque en el desierto somos desagradecidos. Cuando estamos en el desierto sucede algo muy particular, no disfrutamos de lo que tenemos, porque estamos viendo lo que no tenemos. Olvidamos que Dios es bueno siempre. Olvidamos que Dios es fiel siempre. Olvidamos que Dios es misericordioso siempre. Y Él está con nosotros en todo tiempo. Por eso, mientras en el desierto se nos quiere olvidar de dónde Dios nos sacó, en realidad el desierto es un momento para aprender a dar gracias a Dios, a agradecerle a Dios por su fidelidad, a recordar todo lo que Él sigue haciendo por nosotros, a pesar de las cosas que todavía están faltando por resolver. Número 5, la quinta cosa que sucede en el desierto y que le sucedió al pueblo de Israel es que en el desierto maximizamos nuestros dolores y minimizamos los dolores de los demás. Dejamos de ser empáticos con los demás. En el desierto nos volvemos egoístas. Esto es lo que vemos que está pasando ahora en esta pandemia. Más egoísmo que antes, en donde la gente adopta una filosofía de vida. Primero soy yo, después soy yo, y por último soy yo. Y es exactamente lo contrario lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que no nos olvidemos de lo que otras personas están viviendo, que hay personas que están pasando cosas mucho más difíciles que nosotros, y por eso es que el desierto es el momento perfecto para ser más generosos. El desierto es el momento perfecto para servir a los demás. El desierto es el momento en el cual tú y yo tenemos que dejar de pensar en nosotros y comenzar a pensar en los que están a nuestro alrededor. Y número 6, en el desierto hacemos muchas declaraciones vanas. Nuestras conversaciones se vuelven huecas.
hablamos de cosas que realmente no son tan importantes. Hablamos de cosas que no tienen sustancia y dejamos de bendecir en lo que hablamos. Hablamos de cosas equivocadas. Nuestras palabras se vuelven ligeras y todo eso son las cosas que el desierto quiere provocar en nuestras vidas. Todo eso son las cosas que estamos enfrentando de una u otra manera, probablemente cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y hay una verdad. Solamente hay un antídoto efectivo para todas aquellas cosas que el desierto está queriendo traer a nuestras vidas. Lo voy a decir de nuevo. Leímos y compartimos 6 cosas que el desierto está queriendo hacer en nuestras vidas. Pero solamente hay un antídoto para todas aquellas cosas que el desierto quiere traer a nuestras vidas. Porque finalmente el desierto está buscando dañarnos, está buscando lastimar nuestras vidas, está buscando robarnos la bendición, está buscando destruirnos. Pero Dios tiene el poder para convertir ese desierto en mi bendición. ¿Quién puede creer esto? ¿Puede decirlo conmigo? Dios tiene el poder para convertir este desierto en mi bendición. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refiere a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el antídoto para aprender todas las cosas que Dios quiere enseñarnos en nuestro desierto? Es que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús, como la historia de Israel, que las serpientes estaban mordiéndolos, es decir, les estaba lloviendo sobre mojado. Y la solución que Dios habló a Moisés fue poner una serpiente en una asta y levantarla y decirle al pueblo: el que levante, el que sea picado por una serpiente y esté en peligro de muerte, es necesario que voltee a ver esa serpiente y va a sanar de la picadura de la serpiente. Y no sé si te suene raro, pero esa serpiente representa muchas cosas, pero principalmente representa a Jesús. Jesús, al cual Dios, dice la palabra, lo hizo pecado. Él tomó nuestro lugar de pecado en la cruz, para que en ese lugar que Él tomó y por causa de lo que Él hizo, tú y yo podamos ser sanados de toda picadura de serpiente. Tú y yo podamos ser sanados de todo lo que el enemigo está queriendo hacer en este desierto. Tú y yo podamos salir adelante y no permitamos que lo que el diablo está queriendo hacer realmente pueda llevarlo a cabo en nuestras vidas. Las promesas de Dios siguen siendo las mismas para nosotros, no han cambiado. Las bendiciones que Dios ha prometido siguen siendo las mismas. Dios no se ha echado para atrás. Él no cambia. Jesús es nuestra ancla firme. Jesús es nuestra seguridad. Mientras muchos han dejado las iglesias, mientras muchos han dejado de congregarse,
Mientras muchos han dejado la palabra, mientras muchos dicen: ¿de qué sirve el creer en Dios si finalmente me enfermé de COVID? No están entendiendo nada de lo que hoy Dios quiere llevarnos a ti y a mí a entender. Y termino leyendo este pasaje en Oseas 2, 14 al 18. Voy a leer nada más 14 y 15. Este es el corazón de Dios. Dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Dice: y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. No tengo tiempo para explicar mucho este pasaje, te lo dejo de tarea, el libro de Oseas, porque está hablando acerca de una mujer que había traicionado a su esposo y que había traicionado la bendición que Dios le había regalado. Pero el corazón de Dios seguía siendo el mismo para ella. Y esa mujer representa a la iglesia. Esa mujer nos representa a nosotros. Que no importa cuántas veces nos equivoquemos, no importa cuántas cosas pasen en las cuales tú y yo nos hayamos olvidado de todo lo que Dios nos da, el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Y yo te invito a que te pongas de pie, porque en este último pasaje que leímos, Dios hoy nos está recordando algo con lo cual tú y yo tenemos que salir en esta tarde de aquí. Jesús está listo para hablar a nuestro corazón en medio del desierto. Jesús está listo para darnos lo mejor en medio del desierto. Jesús está listo para llevarnos a recuperar la esperanza que hemos perdido. Jesús está listo para que tú y yo recuperemos la alegría y el gozo por vivir que la humanidad está perdiendo. Yo te invito a que cierres tus ojos, levantes tu corazón y vamos a orar a Dios. Padre, sé que tú estás hoy aquí con nosotros. Sé que tu palabra es verdad. Sé, Señor, que tú no te has olvidado de ninguna de tus promesas a nuestra vida. Sé, Señor, que lo que tú nos has hecho aprender en tu palabra por muchos años a muchos de los que estamos aquí, y tal vez por poco tiempo a muchos otros de los que puedan estar aquí. Señor, sé que todo eso es verdad. Sé que tu amor es real. Sé que tu presencia está con nosotros en este tiempo. Señor, hoy decidimos hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando las serpientes picaron mortalmente sus vidas y pensaban que iban a perecer en el desierto. Pero hubo una promesa, Señor, que ellos escucharan, que necesitaban levantar sus ojos y ver esa serpiente en el asta. Hoy levantamos nuestros ojos para ver a Jesús. Hoy levantamos nuestros ojos para ver a Jesús. Hoy levantamos nuestros ojos creyendo que en Jesús hay salvación, creyendo que en Jesús hay libertad, creyendo que en Jesús hay restauración, creyendo que en Él estamos seguros, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra jamás, jamás, jamás pasará. Señor, hoy trae esa convicción. Señor, hoy muéstranos que tú estás aquí. Señor, que estás listo para darnos lo mejor. Señor, que estás hoy entregándonos en medio del desierto nuestra bendición. Gracias, Jesús.